pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Porque hermano, usted en lo natural no va a poder. Aún llevando tanto tiempo estudiando la palabra, yo me quedo aterrado como la misma palabra comienza a comprender principios como este, que los he enseñado, pero que cuando miro y me meto más en el tema me quebranta, porque es impresionante. Es una obra que solo el Espíritu puede hacer, no usted. Por eso pídale hoy al Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por este culto que hasta aquí nos has permitido llevar. Pero podríamos decir que falta lo más importante, que es la exposición de tu palabra, que es la predicación de tu bendita palabra. Porque hemos aprendido y estamos aprendiendo que tu palabra es tu autoridad y te honra. Y que tu palabra, Señor, es lo que tú, oh Dios, nos has mandado. Tu palabra es la autoridad máxima tuya en la iglesia. Porque tú no eres visible. Tú eres espíritu y estás con nosotros en el espíritu. Con la palabra, Dios, es la que nos permite verte, hablar contigo, aún por qué no percibirte con nuestros cinco sentidos. Es tu palabra la que cobra vida. Y quiero pedirte que en esta mañana lo haga y en todos estos mensajes que comenzamos hace 8 días. Y quiero orar por mis hermanos, que tomen en serio esta enseñanza, esta predicación, y que hagan todo lo posible por no perder culto. Porque así, Señor, podemos tener claridad de la salvación. Y te pido, Dios, que nos dé la capacidad, oh Espíritu Santo. Yo ayer me deleitaba preparando estos estudios, estos temas, pero quiero deleitarme predicando, enseñando. Y te pido, Señor, que por tu Espíritu nos dé la capacidad y le dé el entendimiento a mis hermanos. Sin ti, Espíritu Santo, yo no puedo entender, y eso aún lo vamos a ver en la Escritura ahora. Por eso te necesito. Por favor, Espíritu de Dios, danos claridad, dale claridad a mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, con la predicación esta mañana, a mirar el orden de la salvación, o el ordo salutis, como se dice en latín, el orden de la salvación. Es bien interesante y bien impresionante. Yo esta mañana me conmovía cuando estaba orando aquí por este tema. Por una razón. Yo le decía a Dios mío, ¿cuánto hace que yo te predico? ¿Cuánto hace Dios que yo predico la palabra? Hermano, en una iglesia, yo comencé a predicar en una iglesia, a ver, para no equivocarme, bueno, como pastor mejor, en el año 89, pues yo predicaba antes, pero digamos desde el año 89 para acá, o sea que calculando son 28 años. Pero 5 años antes yo predicaba en los buses, en los parques. Así que uno puede pensar, y yo llevo más de 30 años predicando esta palabra, enseñando la palabra. Y como ustedes conocen, esta es la iglesia número 10 en la cual he estado predicando. Cuando hablo de la iglesia número 10 me refiero a iglesias que yo he pastoreado, que obviamente predicaban mucho más que 10 iglesias. Ahora, lo que yo pensaba esta mañana es que estuve en una iglesia, y voy a decir los nombres, no me importa, la Alianza Cristiana. Ahí estuve casi, no sé, 15 años, 17 años. Estudié en un seminario por 4 años ahí. Nunca me enseñaron el orden de la salvación. De ahí pasé a una iglesia independiente, obviamente codeándome con otros pastores, nunca aprendí. Yo fui miembro de AMICE como por 7 años aquí en esta ciudad de Cali, y fui a muchos congresos, demasiados congresos fui, porque yo me chupaba todo lo que había en esos congresos, iba a distintas partes, escuchando a pastores que venían, nunca me hablaron del orden de la salvación.
Posteriormente entró a una iglesia llamada Ministerio Mundial de Avivamiento Maranata. Por 5 años allá estuve, nunca me hablaron del orden de la salvación. Salí de ahí, hermano, estuve independiente, luego llegué donde una señora pentecostal, 6 meses con ella, obviamente yo predicaba, pero nunca aprendí eso. De ahí me fui, hermano, a la última iglesia. Estuve, antes de salir, después de Maranata, estuve con un pastor de una iglesia también por 1 año allí y nunca me enseñaron eso. De ahí, lo último que estuve, estuve en una iglesia llamada Misión Buenas Nuevas también, varias veces estuve yendo y viniendo, pero nunca me hablaron del orden de la salvación. De ahí salí, hermano, y estuve en la última iglesia que algunos de aquí conocieron, se llama Amor y Paz, de esta ciudad de Cali, casi por 1 año, y nunca me hablaron del orden de la salvación. Comenzamos esta iglesia sin saber el orden de la salvación. Hace como 4 años por internet, buscando lo de la gracia, conocí los reformadores, y a través de los reformadores conocí el orden de la salvación. Atérrese. O sea que yo puedo pensar, predicando casi 30 años, menos 4, digamos, 26 años prácticamente, y yo no llegué a conocer el orden de la salvación. ¿Qué quiero decirle? Cuando yo conozco esto y lo estoy predicando ahora y comencé a predicar hace 8 días, mi impresión es que el orden de la salvación comenzó a ser establecido por Martín Lutero hace 500 años, por Juan Calvino hace 500 años, y que de ahí para acá toda la historia de la iglesia ha hablado del orden de la salvación, pero que las iglesias que se apartaron y se retiraron de la fe reformada, hoy día llamadas pentecostales y carismáticas o iglesias de fe modernas, ¿no conocen esto? Y se están perdiendo, hermanos, de una delicia en cuanto a conocer de principio a fin lo que es la salvación de Dios. Como veíamos hace 8 días, acerca de la introducción que les decía, ¿por qué es tan importante conocer el orden de la salvación? Y dejábamos claro hace 8 días que de principio a fin la salvación es netamente de Dios. Y que a menos que tú y yo conozcamos este orden, no vamos a tener un conocimiento claro de cómo Dios me salvó a mí. Así que yo le doy gracias a Dios por permitirme y por permitirle a esta iglesia conocer esta doctrina, porque es una doctrina bíblica, el orden de la salvación. Amén. Y hace 8 días le di una pequeña introducción y hablábamos qué es la salvación y una breve explicación del orden de la salvación. Y hoy voy a ir al primer punto, se llama conocimiento previo, llamado presciencia también. Quiero aclararle que aún en la teología reformada, y usted va a buscar en internet o va a escuchar a pastores que hablan del orden de la salvación, y usted va a encontrar que algunos tienen 8 puntos, otros tienen 9, y que por lo general ellos arrancan desde el segundo punto que tengo acá, que es la predestinación o la elección. Y porque ellos ven en la predestinación o en la elección el mismo punto para el conocimiento previo. Y pues está bien, pero en el caso mío he preferido sacarlo aparte como un punto principal, aunque voy a hablar obviamente de la elección y la predestinación hoy, hablando de ese punto, tal vez es tan ligado que por eso algunos no los pueden desligar, pero vamos a tratar de desligarlo porque me parece muy importante ver ese primer punto como el previo conocimiento o el conocimiento previo como está allí. Y la razón es porque la Biblia así nos lo enseña. En Romanos 8:29. Yo decirle a Robin que me leyera ese texto, pero bueno, ya. El 8 ya lo leemos todo, pero bueno, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció. Y leíamos ese pasaje que hay, que inclusive los teólogos le llaman la cadena de oro a este texto. Veíamos hace 8 días en la introducción que hay 5 eslabones de la cadena de oro, o el orden de la salvación, que vendría siendo lo mismo, de un principio a fin, y que allí nos habla de 5 puntos. Y nos habla inicialmente de un previo conocimiento, nos habla de la predestinación, nos habla de del llamamiento, nos habla de la justificación y de la glorificación. Y veíamos que aquí están los 5, pero que hay que meterle 5 ahí, entreverados, que según el consejo de la Biblia, total,
Eso lo veíamos hace 8 días, así que no voy a entrar ahí. Pero, ¿por qué hablar primero del conocimiento previo? Porque en Romanos 8:29 así dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Entonces el punto número 1 es que en el orden de la salvación hay un previo conocimiento, o conocimiento previo como está aquí. Y dice a los que antes conoció. Entonces, yo tengo 4 puntos esta mañana. Y el primer punto que quiero tratar con ustedes del previo conocimiento, le vamos a hablar de una definición de términos. ¿Y qué es eso? En esta definición de términos tenemos que entender que la predestinación o la elección, como lo vamos a ver dentro de 8 días, tiene que ver con esto del previo conocimiento para elección. Es una doctrina bíblica que ningún estudioso serio de las Escrituras puede decir que no existe. No puede ir en contra de la predestinación, pero la gran mayoría de la iglesia que no es reformada, ellos tienen un concepto diferente a la elección o a este previo conocimiento, y pudiéramos llamar los arminianos. Los que han estudiado conmigo teología se han dado cuenta que la iglesia se mueve en 2 ramas, y son esas 2 ramas y no hay más: teología arminiana y teología calvinista, que aunque cada una tiene sus diferentes, obviamente, y puede haber unos allá, otros acá, pero igual la persona, si no termina siendo calvinista, termina siendo arminiana. Entonces el concepto arminiano, que es el de la mayoría de las iglesias, ven el previo conocimiento, que es la misma palabra presciencia. Ahora vamos a ir al texto. Lo ven como que está bien, creemos en que Dios tiene un previo conocimiento, pero ellos dicen así, malinterpretado. Definen presciencia como que Dios mira al futuro, que Dios prevé quiénes iban a aceptar a Cristo y por eso los elige. Si ve que al hablar del previo conocimiento tengo que hablar de la predestinación, por eso algunos teólogos dicen no es una sola cosa, pero vamos a dividirla ahora. El texto está en 1 de Pedro 1, vamos a ir allá. Porque tan siquiera vimos en Romanos que dice que a los que antes conoció. Entonces vamos a tratar de ver quiénes son esos. Pero vamos a ir a 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí está diciendo a quién les escribe, obviamente. Pero ¿cómo los llama a esos creyentes a los cuales les escribe? Que es la idea. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces aquí está la elección o la predestinación, que vamos a ver dentro de 8 días. Pero el punto aquí es que dice que ellos son elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia, pres antes, ciencia de conocimiento o de saber, que es lo que vamos a hablar acá, conocimiento previo. Entonces lo que está diciendo Pedro es, dice, bueno, la iglesia fue elegida, y fue elegida por la presciencia de Dios, o sea, porque Dios tiene un conocimiento de antemano, y por eso es que los elige. Entonces, los arminianos, ellos dicen lo siguiente: creemos en la elección, pero creemos que Dios elige a las personas para salvación porque Dios tuvo la presciencia, o sea, Él vio en el futuro, porque Él todo lo conoce. Entonces Él vio en el futuro que fulano de tal iba a creer y por eso lo eligió. O Él vio en el futuro que cuando se le predicaba el evangelio a Ernesto, aunque al comienzo no quería, pero después quiso. Entonces, como Dios vio que él iba a responder al evangelio, por eso Dios lo eligió. Pero como Dios vio que fulano de tal no iba a creer al evangelio, entonces por eso lo desechó. Ahora, si usted y yo vamos a pensar así, tendríamos que tirar por el suelo de mi mensaje de hace 8 días, donde dije que la salvación de principio a fin es de Dios, sin las obras del hombre, sin mérito en el hombre,
Si la presencia arminiana, lamentablemente donde yo venía y como la mayoría de las iglesias piensan, dicen que Dios me eligió a mí porque Él vio que yo iba a responder al Evangelio, entonces la base no es Dios de la elección, sino el hombre. Dios vio que el hombre creía, por eso lo elige. Entonces la elección es en ese caso, es un prerequisito para elegir. Y termina en el hombre. Como eso lo vamos a ver más adelante en el llamamiento. Ok. La fe reformada, la fe histórica que maneja estos puntos al dedillo, que es lo que hemos venido tratando de ver acá, la presciencia es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Mire la diferencia. Si creemos en el sentido de que Dios puede ver, obviamente que sí. Sí creemos también, hermano, porque la Biblia lo enseña, que Dios es omnisciente y que todo lo sabe. Pero el punto radical está aquí. Presten mucha atención. El punto radical está aquí. Que Dios puede ver el futuro y que Dios previó, sí. No porque Él vio que fulano de tal iba a creer, sino porque Dios lo eligió aquí, lo amó aquí, como vamos a ver. Y esa razón por la cual Dios lo elige y Dios lo ama, es la razón por la cual Él la cree. ¿Ve la diferencia? Espero que no se complique. O sea, la razón por la cual Orlando creyó y Dios sabía que yo iba a creer y Dios prevía que yo iba a creer, no es porque Él me vio que yo iba a creer, como que a Dios se le escapa algo, sino porque Dios, cuando determinó crear a Orlando, dijo, Él en su eterno consejo de redención, cuando Él va a enviar a Cristo, dice, bueno, Cristo, usted va a ir, voy a hacer al hombre, ni siquiera he hecho al hombre, el primer hombre, pero lo voy a crear. Y entre esos que voy a crear a Orlando. Por allá en el 1967, cuando yo nací, ¿verdad? Pero antes de que Él nazca, yo voy a enviar a mi hijo, quien va a morir en esa cruz por Él, porque yo lo elegí ahora. Y entonces cuando Él crea en Él, Él va a creer, no porque Orlando tenía mayor fe que los demás, o mayor capacidad, o porque era especial, o porque no, nada de eso, sino porque yo hice a Orlando de esa manera, lo elegí acá, y por eso es que Él va a terminar creciendo. O sea que tu fe, mi fe, tu arrepentimiento, mi arrepentimiento, el hecho de que estemos aquí hoy en este lugar buscando a Dios, no está en usted, está en el previo conocimiento de Dios, porque Dios lo determinó así. Allá, esto no le gusta a la gente, porque la gente siempre quiere poner su granito de arena, porque yo siempre quiero levantarme y decir, yo soy sabio y por eso estoy aquí en la iglesia, los demás están corruptos y por eso van al pecado. No está en mí. La determinación estuvo siempre y está siempre en Dios. Amén. Ahora vamos a mirar textos que nos aclaran el término. En segundo lugar, y aquí hay varios textos. Vamos a mirar el primero, Hechos 2:23. Y al final le explicaré un poquito lo que significa el conocimiento previo en sí. Pero vamos a ver a Hechos 2. Vamos a mirar algunos pasajes que nos aclaran el término. Hechos 2:23. Texto que es muy conocido, pero hay que seguirlo. Aquí habla de Cristo, dice a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora vamos a mirar aquí dos frases que parecieran diferentes, pero no son diferentes, sino que hablan de lo mismo. Cristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dos cosas ahí. Usted puede ver que hay un anticipado conocimiento de Dios, sería la presencia, o sea que Dios de antemano previó cómo Cristo iba a ser crucificado, el Padre. Entonces es lo que está diciendo aquí. Anticipado conocimiento de Dios, pero antes dice determinado consejo. Te ve dos frases. Dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo muere en la cruz, no es un plan B, no es un plan contingente de Dios, como algunos creen. Dios creó al hombre
pero el hombre falló, entonces, ay, ¿qué hago? Voy a hacer un plan B. Voy a enviar a mi hijo para que muera por él. No, eso no es así. Cuando dice aquí, en la primera instancia, Cristo fue entregado por el determinado consejo, lo que está diciendo es que hubo un consejo, como los teólogos lo llaman, el consejo eterno de redención. Antes de que existiera cualquier cosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de crear nada. Tal vez tu mente no lo capta, la mía tampoco, pero la Biblia es lo que registra. Antes de Dios crear nada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron un consejo que salió de ellos. Y ese consejo fue: vamos a hacer el mundo, vamos a hacer al hombre. El hombre nos va a fallar. Hijo, tú vas a ir por él, va a morir. No por todos, sino por un pueblo, mi pueblo. Y tú, Espíritu Santo, vas a ir y a través de la palabra les vas a aplicar la redención. Hablábamos hace 8 días que la redención, hermano, implica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre determina, porque aquí habla inclusive el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, se refiere al Padre como el gestor, como el determinador en su oficio de la salvación. Luego hablamos del Hijo como el ejecutor de la salvación, el quien viene en esa cruz y muere y hace todo para salvarnos, pero aún es inconcluso. Luego viene la obra del Espíritu Santo. Es una obra de aplicación a nosotros. Sin esa obra del Espíritu Santo se quedaría todo inconcluso. Necesitaríamos la obra del Espíritu Santo que a través del Evangelio viene a nosotros y nos despierta y nos aplica la redención que fue determinado en el consejo de Dios. Es la única manera de poder nosotros comprender que la salvación es de Dios, de principio a fin. Entonces ese texto lo que nos habla, esos dos términos son sinónimos, no se pueden separar. Otra vez, por el determinado consejo, eso es allá, y anticipado conocimiento de Dios, previo conocimiento. Así de que, ¿por qué Dios conoció entonces? ¿Por qué el Padre conoció que el Hijo iba a ser entregado por Poncio Pilato, por los saduceos, por los fariseos, que Judas lo iba a entregar? ¿Por qué Dios? Obviamente Dios conoció eso porque Él tiene la presciencia y porque Él tiene lo que llamamos el atributo de la omnisciencia, que todo lo sabe. Sí, eso es verdad, pero por encima de eso está que Él determinó en su consejo que eso iba a pasar. Me explico. Nada pasa porque Dios lo prevé, como en el caso de un profeta, si podemos decir aquí, o ¿cómo se le llama? Una pitonisa que prevé el futuro. Entonces alguien aquí, digamos el profeta humano de Dios, preveía el futuro, o un brujo, una pitonisa, prevé algo del futuro, pero es distinto. Dios no es así, sino que Dios determinó el futuro y por eso lo prevé. Me explico otra vez. Las cosas que pasan y que Dios las conoce, no son porque Él apenas las está conociendo, sino que pasan porque Él determinó en un consejo atrás que así pasara. Amén. ¿Usted cree entonces que Dios no sabe quiénes van a ser salvos? ¿Usted cree que Dios no sabe cuánta gente va a haber en esta iglesia? ¿O que de pronto Dios lo prevé? Hay gente que va a decir: no, Dios sabe que el pastor Orlando va a tener una iglesia de tantas personas porque Él es omnisciente y lo conoce, o porque Él lo puede prever en su previo conocimiento. Sí, es una parte de verdad, pero no es así. La realidad es porque Dios determinó en su consejo cuánta gente quería que yo tuviera. Eso es. Y por eso está pasando lo que está pasando. Amén. Amén. Soberanía de Dios. Ya habíamos visto, menos mal, ese tema de la soberanía de Dios, de la predestinación un poquito, y sobre todo el decreto de Dios. Las cosas pasan porque Dios las ha decretado. Difícil para tu mente, yo lo sé. Difícil para mi mente. Pero cuando lo voy comprendiendo a través de la Escritura, yo me gozo. ¿Y sabe por qué me gozo? Porque esto mismo que le pasó a Cristo en este texto es aplicado para nosotros. Dios, pudiéramos llamarlo así, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, determinó tu salvación. Amén. Determinó mi salvación. Amén. Hermano, no
que hubiera algo en usted y en mí. Y ese hecho solo nos humilla. Y ese hecho solo nos hace ser agradecidos con Dios. Y ese hecho solo tiene que sacar adoración en nosotros. Y ese hecho solo hace que santifiquemos nuestras vidas. Y ese hecho solo hace que persistamos hasta el final. Amén. El segundo pasaje. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1, pero ahora miremos el 19. Dice que no fuimos comprados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Note la palabra destinado, ya destinado. Aquí la palabra destinado es preconocer, y es más que una predicción como algunos lo creen. Entonces Dios no previó la venida de Cristo, sino que Él la estableció. Él lo supo porque la estableció. Dice que el Cordero de Dios ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no es que supo en su conocimiento previo, porque por eso estoy enseñando el primer punto, conocimiento previo. No es que Dios por ser omnisciente supo que el Cordero iba a ser entregado, no, sino que aquí la palabra importante es ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios fue el que decidió y por eso lo supo. Amén. Ojalá no se le olvide eso. Ese es el previo conocimiento. Que Dios lo supo antes, no porque Él tenía una cualidad de saberlo, sino porque Él lo supo porque así lo había determinado. ¿Sí me están captando esa idea, verdad? Él lo supo porque Él lo estableció. Entonces Él dijo: yo voy a ir por esa línea y allá nos vemos. Entonces Dios supo que allá nos veíamos. ¿Por qué? Porque Él había determinado que allá nos íbamos a ver. Esa es la parte que necesito que estemos mirando. Ahora retrocedamos otra vez a Hechos y miremos el otro Hechos, capítulo 4, ahora, verso 27. No me quedé solamente en Pedro porque ahí di venir, pero es que es interesante. Hechos 4, 27 al 28, ahora otra vez. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Yo creo que ese texto es más claro. En otras palabras, lo que están haciendo todos estos es el cumplimiento de lo que Dios ya había establecido. Hermano, cuando yo miro eso digo, ¿qué clase de Dios tengo yo? Es que nosotros no podemos pensar que Dios es como nuestro pensamiento. Y entonces nosotros actuamos humanamente y a veces pensamos que Dios es así. Por eso cuando la gente habla del amor de Dios y no puede ver la ira de Dios o la condenación de Dios, es porque lo hacen en términos sentimentales. Pero cuando uno conoce un poquito la Escritura y trata de entender quién es Dios, uno sabe que es cierto que hay un amor de Dios para ciertas personas, pero que hay una ira de Dios, que al final lo voy a mostrar, para otras personas, y que eso ocurre así. Y que no es porque el amor de Dios está para aquel que lo está pidiendo, y que la ira de Dios está para aquel malvado y todo, no, sino que Dios, acá, y es duro esto, así lo determinó. ¡Ah! Que la razón por la cual esa gente ama, Dios lo estableció. Aquella gente no ama, Dios así lo estableció. Pero entonces Dios hace acepción de personas, pero entonces Dios es injusto. No, y no, porque está en su decreto. Y una criatura tan insignificante como el humano no puede pretender decir injusto Dios, ni decir por qué haces así. Bástale con que tenemos la vida y que nos salvó a nosotros, y estuvo en su soberanía, y yo no lo sé por qué. Orlando lo más vil y lo menospreciado, que si el Señor me suelta un poquitico rapidito voy a pecar. Pero Él lo determinó que así no fuera.
Y por eso me tiene aquí. Y no está en mí, está en Él. ¿Y por qué a mí y no a otro? Porque a Él se le dio la gana. Y punto. Es Dios. Y yo no tengo por qué levantar mi cabeza y pretender irme en contra de sus juicios soberanos y eternos y sus consejos. Sí, no lo hizo con su hijo. Permitió que lo mataran de tal manera en esa cruz. Y no como alguien dijo muy románticamente, ay, esta semana escuchaba a un pastor que decía así, es que Dios lo amó tanto que envió a su mismo hijo a morir. Eso explica cuán importante usted es para Dios. Entonces este pastor decía, al contrario, eso explica la muerte de Cristo, cuán malo y perverso eras tú. Hermano, me llamó la atención eso. La muerte de Cristo en la cruz no es para explicar cuán importante era usted para Dios que envió a su hijo. Al contrario, la muerte de Cristo en la cruz es para explicar cuán perverso, malo, mañoso, depravado, pervertido y socio eras tú y era yo, que tuvo que enviar a su hijo santo, puro y bello para poder salvarme a mí. Amén. Pero mire el humanismo cómo tuerce todo, ¿verdad? Y lo tuerce ¿por qué? Porque prefiere ir a escuchar al psicólogo y al filósofo y no a la escritura, no abrir la escritura, que no se quiere someter a la escritura. Y yo hace rato le oré a Dios y le dije, yo prefiero someterme a la escritura y buscar a aquella gente que se ha sometido a la escritura. Y déjeme decirle, y prefiero la doctrina antigua que lleva 2000 años a una doctrina nueva ahora. Porque si alguien se equivocó por 2000 años, prefiero estar con esos equivocados y no con los profetólogos nuevos y apóstatas ahora nuevos que salen a decir que la escritura no es así y que está recibiendo nuevas revelaciones en el cuarto secreto. Necesitamos amar la escritura, conocer la escritura. Entonces aquí la palabra, ¿cuál es? Para hacer cuanto tu consejo había antes determinado que sucediera. Y aplicamos a la salvación. El Señor nos conoció, es que estoy tratando de mirar esto para poder entrar al final. El Señor nos conoció de antemano. Lo que está diciendo es que eso fue en su consejo. Él determinó así. Por eso cada vez que yo pienso, digo, esta mañana le oraba al Señor y decía, Dios mío, según la Biblia, la creación lleva 6000 años. Hace 6000 años que creó a Adán y a Eva. Y luego vino un pueblo hasta mí. Y los demás, usted sabe que es la mayor cantidad de gente que no ha sido pueblo de Dios. Desde Adán y Eva ya vemos. Caín mató a Abel. Entonces en reemplazo Dios le da a Set, que es la iglesia, los hijos de Set, los hijos de Dios. Pero los hijos de Caín y todos los demás empezaron a ser desechados. Nunca fueron pueblo de Dios. Y hoy día es la iglesia correcta, la iglesia bíblica, pueblo de Dios. Y vamos otra vez al 1 de Pedro, otra vez para allá. 1, 2. Así yendo y viniendo aprendemos. 1 de Pedro 1, 2. Entonces ahora sí vamos a entender un poquito el principio. Elegidos según la presencia de Dios. Ahora mire el contexto. La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, no deja por fuera al Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que así pasamos nosotros. Mire, hermanos, la elección que tiene que ver con la presencia de Dios, va implícito allí la santificación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios eligió a alguien en su presencia, esa persona que eligió, sí o sí es santificada por el Espíritu Santo. Pero mire, para obedecer. Ahí no dice por causa de la obediencia, sino para obedecer. No dice porque creyó, sino para creer. No dice porque obedeció, sino para obedecer. Otra vez, implícita la obediencia. Quiere decir que al que Dios eligió aquí, sí o sí obedece.
Y es rociado por la sangre de Cristo, fue rociado por la sangre de Cristo. Así que no me diga usted que usted es un elegido y no tiene la santificación del Espíritu y no obedece la palabra. Es lo que vamos a comenzar a ver, que la elección tiene una prescripción. Porque usted se puede parar hoy aquí y yo me puedo parar y puedo decir, ay, ya entendí el previo conocimiento y la elección de Dios, pero Él me eligió, entonces yo aquí no obedezco su palabra. Elegidos para obedecer. En otras palabras, y yo me gozaba esta mañana cuando yo miraba estos 10 puntos, cuando yo puedo entender que Dios me eligió en el previo conocimiento y que yo paso por cada punto, porque así fue. Ya hemos pasado, ahí nos falta uno para pasar, pero ya pasamos, sí, fuimos. Dios nos eligió desde antes, previo conocimiento. Eso indica que fuimos predestinados, como le dije, casi que está unido ahí. Eso indica que Dios entonces nos llamó a través del Evangelio, como lo vamos a ver. Eso indica entonces que mientras el Evangelio era predicado, Dios nos estaba regenerando para que yo pudiera convertirme en arrepentimiento y fe. Y eso indica entonces ahora que el Señor me justifica, me declara sin pecado delante de Él, por lo cual Él me adopta. Acuérdense que le dije que eso estaba trabado. Me adopta como su hijo. Hasta ahí, ¿qué he hecho yo? ¡Nada! Así, creí y me arrepentí, pero aún Dios me dio la habilidad. Y ahora que estoy, Él me santifica, pero tengo que estar santificándome. Él me ayuda a preservar la salvación, pero me pide que yo persevere. Y termina glorificándome. Así que hoy tú estás en la santificación y en la perseverancia. Entonces no me diga, hermano, que usted es uno elegido por el previo conocimiento si tú no te estás santificando hoy. ¿Y qué es santificarse? Cada día ser más como Cristo. No me diga que tú eres un elegido por Dios ahora, pero tú no perseveras. No estás perseverando en la oración, no estás perseverando en la palabra, no te congregas, no perseveras en la iglesia. No, porque la elección implica santificación del Espíritu para obedecer. Y la obediencia es esta. ¿Ven? Entonces, cuando un creyente se santifica y persevera, cuando un creyente obedece la palabra, cuando un creyente es fiel a Dios, eso está diciendo, no porque Él sea así. Si yo soy fiel a Dios no es por mí, es porque Dios de antemano me llamó, me predestinó de antemano, me conoció de antemano. Y por esa razón es que yo respondo ahora. Y por esa razón yo le oraba así esta mañana, ¿por qué yo puedo orarte a ti? ¿Por qué yo puedo leer tu palabra? ¿Por qué yo puedo hoy, Señor, venir y tener un culto con mis hermanos? ¿Por qué esa gente viene y puede venir hoy sentarse en esas sillas? Porque Dios está en el asunto. De lo contrario, tú no hubieras venido hoy aquí, hermano. Un hijo de Dios camina porque así fue elegido. Una persona que no es elegido no puede. Por eso le es más fácil y más gozoso estar fuera. Y esta mañana yo lloraba y oré por varios aquí que no vinieron hoy y no los veo. Pero yo le decía, Señor, no puede ser. Y otra vez, y si se enoja conmigo, enójese hoy, pero yo no puedo percibir en mi mente que un hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios, tenga el pensamiento de usar el domingo, que es el día del Señor, para otra cosa. Y qué pena, pero hasta que me muera se lo voy a decir. Yo no lo percibo en mi mente. No lo percibo que tan fácilmente pueda hacer negocios o visitar su familia o hacer cosas por allá o no sé, trabajar, qué sé yo. Porque aún los que trabajan el domingo pueden hacer un negocio con Dios. Le garantizo, hermano, que si hacen un negocio con Dios, Dios lo puede bendecir los 6 días. ¿Que no? Dios le puede dar mucho más de lo que se va a ganar el día domingo. Se lo puede dar los otros días. Pero es tu excusa y es mi excusa, muy humana, muy baja. ¿Por qué estoy en eso? Porque dice para obedecer. Eso es todo. Vamos al punto número 3. Número 1, definición de términos, conocimiento previo. Número 2, textos que aclaran el término. Número 3, vamos, la evidencia léxica. Es bueno traerla.
La palabra presciencia en el término griego es proginosko. Y hay un diccionario abreviado, Gingrich, pero traduce proginosko como conocer o elegir de antemano. No te para dónde va, conocer o elegir de antemano. O sea, Dios conoce porque eligió de antemano. Esa misma palabra proginosko en el diccionario griego-inglés de Neumann traduce ya conoció, elegir desde el principio o elegir de antemano. Ya conoció o elegir desde el principio. Por eso en la salvación a Dios no se le puede colar. Eso lo vamos a ver ahora y es impresionante. Hay un texto que dice que no es del que corre ni del que quiere, ¿sí o no? Sino de Dios. Él sabe quiénes son los suyos. Ay, eso le vuelan los sesos a uno. Y el diccionario Lownida, de la palabra proginosko, él dice que es conocer o elegir de antemano. También, o sea que es la misma idea. Ahora, por algunos momentos vamos a pensar en los arminianos, que dicen que ellos usan esta palabra proginosko y le dan otro significado. Donde ellos dicen, sí, proginosko es elegir de antemano, conocer de antemano. Estamos de acuerdo, pero elegir de antemano porque vio. Hermano, usted encuentre a una persona y siempre van a decir, creo que era el viernes por el Facebook, hablaba con alguien en una página que a veces me gusta por ahí fregar la vida, atacándome a mí, y una persona hasta me dijo que me había desviado, que porque yo estoy diciendo, él dice que la fe es del hombre. Y yo le hablaba, Dios le habló, la fe es mía, ¿cómo se le ocurre? Y comienza a tratar de mostrar muchos pasajes de Cristo, que mire, Cristo dijo que por tu fe, que por la fe. Yo le digo, mire, usted se está enredando en el tiempo de Cristo cuando él hablaba de esa manera, y obviamente que él obviaba la fe, y obviamente que él dice a todo aquel que cree, y obviamente que él habla de la fe de nosotros, pero cuando usted mira todo el contexto de la palabra, y sobre todo al gran teólogo Pablo, te va a encontrar que él dice, cierto, la fe que yo ejercito es porque Dios me la dio, que la fe está en Dios. Y si no, un solo texto basta para mostrárselo. Hebreos 12:2. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Cuando pasemos por la conversión, que vamos a hablar de la fe, ahí les voy a mostrar todo eso. La fe no es del hombre. Pero la gente arminiana dice que la fe es del hombre, y esa es la razón por la cual el hombre es salvo. Ellos dicen lo siguiente, mire lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 36, ¿qué dice? Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ve que el hombre es responsable de creer? Claro que sí. Claro que yo soy responsable de creer. Claro que yo soy responsable de tener la fe, pero ¿por qué? Porque Dios me la dio. ¿Y por qué me la dio? Porque yo fui proginosko. ¿Sí? Sí, proginosko. Proginosko bien entendida. Pero ellos dicen, sí, proginosko, pero es porque Dios vio fe en ti. Y por eso te salvó. ¿Ve la diferencia? ¿Y sabe qué me dijo? La esposa de un pastor, cuando yo hablaba, y me decía, ¿usted cómo se le ocurre? Yo prediqué una vez y ella después me dijo, ¿usted cómo se le ocurre decirle a la gente que ellos no tienen fe? ¿No es que Dios le repartió fe a todo el mundo? Sí, pero no me confunda la fe natural con la fe para la salvación. Dios le repartió fe a todo el mundo en una fe natural. Pero cuando se trata de la salvación, es una prerrogativa de Dios solamente para sus escogidos, proginosko. Así que proginosko es que Dios eligió, o ese se convirtió allá en fe porque Dios aquí lo eligió. No es que Dios lo eligió porque Dios vio que se tenía fe. Ahora, si vamos a creer como los arminianos, que Dios de alguna manera previó cualidades en el hombre, porque si Dios vio que alguien tenía fe y por eso lo eligió, si Dios vio que alguien iba a responder al llamado del evangelio y por eso lo eligió, entonces quiere decir que el hombre tiene cualidades. Vamos a ver si es verdad. Romanos 3, ¿usted lo conoce? Pero volvamos ahí porque eso toca darle y martillarle. Romanos 3:10, le voy a mencionar dos textos nomás. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vale, cuidado.
No hay quien entienda. ¿Ven? Está hablando espiritualmente. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Pastor, hay gente que está buscando a Dios. Si lo busca verdaderamente es porque Dios hizo que lo buscara. Eso lo vamos a ver después. Porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? A unas se hicieron inútiles. Inútiles. Bobos, tontos. Con relación a Dios. En la vida espiritual. Perdónenme. Pendejos. Espiritualmente. Muertos mejor. Dice que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Mira aquí, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y según la palabra bueno ahí es que alguien pueda venir a Dios. No lo hay. No lo hay. Entonces, si no hay quien haga lo bueno, pudiéramos decir que algo bueno sería tener fe. Pudiéramos decir que algo bueno sería como cuando se le predica el evangelio a la gente y la gente responde. Eso sería algo bueno. Pero dice la palabra, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga algo bueno. No. Usted puede seguir leyendo todo lo que dice. ¿Qué quiere decir esto? No hay habilidad. Veamos eso en 2 de Corintios. 1 de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, no percibe las cosas que son de Dios. No las puede entender, no, para él son locura. Estas cosas de Dios se disciernen solamente por el Espíritu. Y el Espíritu Santo hace que lo percibamos cuando nos da la regeneración. De lo contrario, ¿no? Y nos da la regeneración porque nos conoció primero, previo conocimiento. Y vamos al cuarto punto. Tengo todavía tiempo. Significado del conocimiento previo. Ahí sí. Entonces, el conocimiento previo o la presciencia. Hablamos primero de definición de término. Número 2, textos que nos aclaran el término. Número 3, evidencia léxica, porque era bueno mirar. Y número 4, vamos a mirar ahora sí el significado del conocimiento previo, que eso es. Pero ahora toda la vuelta que di para llegar ahí. ¿Qué significa entonces ahora, bíblicamente, que Dios me conoció de antemano? Ya leímos en Romanos 8:29. Pero vamos a ir allá para mirarlo, porque Romanos 8:29 no se puede leer sin el contexto. Y hablemos del contexto ahí cerquita, Romanos 8:28. Vamos a mirar, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, hasta ya nos puso en un problema aquí. Todas las cosas les ayudan a bien. Pudiéramos quedarnos ahí como punto de vista arminiano. ¿Se da cuenta que hay gente que ama a Dios? Bueno, a esos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahora mire, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estos que aman a Dios lo hacen y le ayuda todo para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en ellos. Y ese propósito está en el llamamiento. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. Y luego comienza a aclarar el contexto, comienza a aclararnos de que quien ama a Dios, verso 29, a los que antes conoció. ¿Sabe la palabra ahí conoció en el original qué significa? A los que antes amó. Pudiéramos entender esto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios. Aquí hay un propósito de Dios en todo esto. Y ese propósito comienza cuando Dios los amó. En otras palabras, y lo vamos a ver más adelante si alcanzamos, el amor de una persona cuando surge para Dios es porque Dios le amó primero a esa persona. De otra manera es imposible. Nadie, escuche lo que le voy a decir, nadie puede decir que ama a Dios a menos que Dios lo haya amado primero. Y la manera como Dios lo amó primero fue que Él lo conoció primero. Y la palabra conocer aquí es que lo amó primero. Pero entonces, ¿por qué las iglesias están llenas de gente? ¿Por qué esta gente no va a las iglesias? Porque ame a Dios. Esta gente, y espero que aquí no haya ninguno, va a las iglesias porque se aman a sí mismos. Entonces, me amo tanto a mí mismo que el pastor me dijo que si yo diezmaba y ofrendaba, el Señor me iba a dar una casa y un carro. Ahí me quedo hasta que me lo dé.
Me amo tanto a mí mismo que el pastor me dijo que el problema que yo tenía en la iglesia, perdón, con mi pareja, con mi cónyuge, era porque yo no oraba, no leía la Biblia, no me había hecho cristiano. Entonces voy a la iglesia para que se me arregle el matrimonio. Me amo tanto a mí mismo que el pastor me dio consejería y me dijo que si yo obedecía la palabra, los mandamientos de Dios y oraba, mis hijos me iban a obedecer. Entonces yo quiero salvar a mis hijos y por eso lo hago. Me amo tanto a mí mismo que el pastor me dijo que si yo voy a la iglesia, busco, hago todas estas cosas, ay, mi enfermedad se va a ir o un milagrito se me va a dar. Amor a sí mismo, no a Dios. Porque el día que se les arregle todo, chao Dios. Pero una persona que ama a Dios, así se esté muriendo, así esté pobre, esté como esté, en la ruina, en la bancarrota, así lo tengan colgado para meterle un tiro, o para quemarlo en la hoguera, o para tirarlo allá, a esa caldera hirviendo. Te amo, Dios. Aquí estoy. Si quieres llevarme ya, llévame como sea, es lo de menos. Me voy a estar contigo, pero soy fiel hasta la muerte. ¿Amas tú a Dios o ama las cosas de Dios? Entienda esto, hay una gracia común. Y la gracia común es que Dios les bendice materialmente a todos los hombres. Y Él hace salir su sol sobre buenos y malos, gracia común. Pero la gracia de Dios especial, de la salvación, es para sus hijos. Y entonces Él tiene un propósito con ellos. Ay, Santo Cristo. Tengo 10 textos. Ahora, significado del conocimiento previo. Lo más importante no es entonces que yo conozca a Dios, sino que Él me conozca. Ahí está. Cuando hablamos del conocimiento previo, estamos hablando de que no es importante que tanto que yo conozca a Dios. Obviamente sí, pero eso no es lo primario. Lo primario no es que yo conozca a Dios, porque la Biblia me dice que debo conocerle a través de la palabra, pero eso no es lo primario. Lo primario es que Dios me conozca a mí. Por favor, llévese eso hoy. Lo importante no es que tú hayas conocido a Dios, sino que Dios te haya conocido a ti. Pastor, luego Él no conoce a todo el mundo. Obvio sí. Como dicen las gemelas, obvio sí, obvio no. Obvio es suficiente. Veamos el jueves, que algunos yo no sé por qué no vienen los jueves y pudiendo venir ahí, padres. Veíamos el jueves que los ojos de Jehová, Dios mira a todas las personas y conoce a todas las personas. Las conoce. Cuando hablamos de conocimiento previo, que Dios conoció de antemano, no se refiere a que Dios no conoce a esa persona, porque Dios los conoce a todos. Antes de que tú tengas una palabra, ya lo sabe. Él lo sabe, lo conoce todo. Estamos hablando de un amor especial. Escúcheme, hermano, y yo no entiendo esto. Pero antes de la fundación del mundo, antes de crear algo, el Señor dijo, vamos a crear al ser humano, pero el ser humano bailas. El ser humano llegó a ser una masa de maldad, dice Romanos, una masa de maldad. Y el ser humano con esa masa de maldad, lo único que merece es que vaya al infierno. Pero Dios, en su gracia, en su prerrogativa de Él solamente, en su gracia, Él dice, pero de esa masa yo voy a escoger unos para mi gloria. Y los voy a salvar de esa masa. Y a esos que Él escoge para su gloria y que los va a salvar, a esos son los que Él amó. Y los amó tanto que envió a Jesucristo a morir en una cruz por ellos. Eso se llama a los que antes conoció. A aquellos que de antemano Él conoció y determinó ya quién iban a ser sus hijos. A esos que conoció. A esos fue los que predestinó y a eso fue lo que les aplica toda la cadena de oro de la salvación o el orden de la salvación. A esos que conoció. A los otros no. Y usted después busca, porque ya no alcanzo, pero usted va a Juan 10. Le hace todo el capítulo 10, donde el Señor claramente dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo las conozco. Yo conozco a los míos. Y cuando Cristo dice que Él conoce a sus ovejas, está hablando que Él las conoció allá, en el plan eterno de redención, y por eso Él viene a salvarlas. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen. En 2 Timoteo 2:19, después usted lo busca, porque ya se nos ve el tiempo, dice, conoce Dios a los que son suyos y apártese
causa de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce Dios a los que son suyos. Hermano, Dios sabe quiénes son de Él. Yo no, tú no, Dios sí. Yo medio sospecho por ahí. Ahora yo sé que soy de Él. ¿Por qué? Porque me he examinado hasta Pekín. Y me sigo examinando. Anoche me fui a orar un rato y a examinarme. Y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Amén. Tú en la intimidad te examinas. No vaya a ser que esté equivocado y tenga un pensamiento que usted es un predestinado cuando no lo es. Esa es la razón por la cual Mateo 7, después lo busca 21, 23 y Mateo 25 de las 10 vírgenes, se acuerda, en tu nombre echamos fuera demonios y un milagro. El Señor le dice, yo no los conozco. O sea, en uno dice, yo conozco a los míos. En otro dice, no los conozco. Pero el Señor hice milagros, pero echaba fuera demonios. Pero tú una iglesia grande que no lo conozco. O sea, no lo conoce el Señor. Obvio que lo conoce como un mal profeta, como un falso apóstata. Lo conoce, pero no lo conoce para hacer de él. En otras palabras, no lo amo. La parábola de las vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas se van por aceite. Viene el Señor, se lleva a las prudentes. Tocan la puerta. Señor, ábrenos. ¿Quiénes son? No las conozco. ¿Cómo? Pregúntele a las 5 vírgenes. 30 años en esa congregación. Pregúntele. Comimos juntos, evangelizamos juntos, hablábamos juntos. No sé quiénes son, no las conozco. Esa palabra, a los que antes conoció, previo conocimiento, se refiere a un amor de Dios. Vuelvo y les explico que Dios de antemano dijo, usted va a ser el mío. Lo amo, quiero que sea mío, y a los demás no. ¿Por qué? No sé. No sé por qué. Porque si Dios no me hubiera amado a mí, yo estaría en la cárcel o en la tumba. ¿En serio? Porque mi genio es muy volado. Y yo me llevo por delante al que sea. A mí no me importa. Dios me ha dado la gracia, si tengo vida hoy, es por la gracia de Él. El Señor dijo, me va a poner a predicar a ver si aprende algo. Ahí estoy aprendiendo un poquito. Mi esposa me ayuda mucho ahí. Ojalá nadie me vea peleando en la calle. El término conocer es intimidad, es elección, o sea, Dios decidió a quién iba a amar y a salvar. Tampoco alcanzo porque quiero ir a un texto, pero en 1 de Juan 4, del 7 al 10, usted habla del amor de Dios. Juan dice, no es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y luego dice que el que no ama, no ha visto a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Donde está diciendo la Escritura claramente allá, que si una persona puede amar a Dios, la razón es porque Dios le amó primero. ¿Y cuándo le amó? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero terminar con un pasaje, porque hay otros acá, pero vamos a ir a Romanos capítulo 9. Ya que estamos ahí, estamos. Pero vamos a leer del versículo 7. Y aquí entendemos lo de que Dios nos amó, o del previo conocimiento. Otra vez, ¿qué es previo conocimiento? Que me amó de antemano. Me amó. Vamos a mirarlo acá. Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Usted no notó? Dios llama a Abraham, pero dice no, todos los hijos de Abraham no son, es uno, Isaac. Y Abraham tuvo otro, Ismael, y luego tuvo 5 o 6, me parece, con la otra. ¿Setura o Sephora? No recuerdo. Abraham tuvo más hijos, pero es Isaac. Ahora sigue diciendo, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. ¿Ven? Sigamos, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección o al amor de Dios, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, no porque tenga obras los hijos de Isaac, sino porque Dios los llamó. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cuál es el mayor? Esaú. Y el menor, Jacob, hijo de Isaac. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo es que dice que Dios, si es la descendencia Abraham, Isaac, único hijo, pero ahora Isaac solo tiene 2 hijos, son mellizos? Y el Señor le dice, pero amo al menor, Jacob, y al mayor, Esaú, lo aborrezco. ¿Qué es amar y aborrecer? Amar, a él lo conocí de antemano con un propósito. Y antes de crear al hombre y al mundo y todas las cosas, así lo determiné, que iba a venir Isaac y que iba a tener mellizos, pero que el menor llamado Jacob, a pesar de ser tan tramposo, si nos vamos a ir a la moralidad, hermanos, era más recto Esaú que Jacob. Lea la historia y se dará cuenta. Y si nos vamos a la ley judía, en esa época la bendición tenía que ser para Esaú, que era el mayor. Pero a Dios le plació así, Dios dijo, no, es Jacob. Y lo amo. ¿Y por qué lo amo? Porque es muy malo. Es una joyita. Y le voy a dar mi amor. ¿Para qué? Para que toda la vida entienda que si está conmigo es porque yo lo determiné, no por él. Porque por él estaré en el infierno. Cuando yo pienso eso, digo, Dios mío, si se tratara de mí, algo en mí, yo merezco el infierno toda la vida. Por eso cuando la gente esté en el infierno y entienda esto, hasta le va a agradecer a Dios por mandarlos allá. Y el que esté en el cielo, tú y yo vamos a tener toda la eternidad para llorarle, para alabarlo, bendecirlo. Grande, santo, Dios, por tu gracia estoy aquí. No me alcanzará la eternidad para agradecértelo. Manda, Dios, manda que tu siervo te oye y te obedezco, Señor. Hazme siervo, que tengo la salvación solamente por tu gracia. No había nada en mí, porque tú determinaste amarme y al otro rechazar, aborrecerlo. ¿Qué es amar a Jacob? A Jacob amé, o sea, amé es que lo tengo en mis planes, en mis propósitos, determinado para que esté en mi familia. Aborrecerlo es que, aunque lo voy a bendecir materialmente, espiritualmente no le doy nada y te vas para el infierno. Déjenme, yo termino con Romanos 11, del 1 al 8. Déjenme, yo termino ya. Igual algunos ni los veo entre semanas, entonces. Romanos 1, ve, Romanos 11. Déjenme, yo leo esto, del 1 al 8 y termino. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Vio? Su pueblo Dios lo conoció desde antes, previo conocimiento lo amó desde antes. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, decía Elías, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¡Ay de los elegidos!, dice Elías. Elías se equivoca. De los elegidos solo quedo yo y me quieren matar. La Jezabel esa me quiere matar. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién lo reservó? No fueron ellos. Ven, Elías, tú estás en pie porque yo te reservé. Los demás se fueron, se torcieron los profetas, se fueron con Baal y la hechicera Jezabel, se fueron con él. Pero, ¿usted cree que quedó solo? No, señor.
yo tengo 7,000. Yo los reservé. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Yo los amé. Yo los conocí desde antes de la fundación del mundo y los he reservado. Y miren, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, así como quedó allá, escogido por gracia. O sea, esos 7,000 fueron escogidos por gracia. Y el remanente de ahora, que es la iglesia, es escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es gracia. Ahora mire, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, aunque este texto para 8 días, los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Los escogidos lo alcanzaron, a Jacob amé. Los demás fueron endurecidos. ¿Por qué? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hermano, ¿te acuerdas, Robin, en Maranata? Los que estuvieron en Maranata, echábamos fuera el espíritu de estupor. Y espíritu de estupor es que no tienen capacidad de entender. Leonardo también lo echó fuera. Espíritu de estupor fuera. ¿Saben? Espíritu de estupor es que no tienen capacidad de entender. ¿Y sabe qué entendemos acá? Dios les dio el espíritu de estupor. Si Dios le da el espíritu de estupor a alguien en esta mañana aquí que no entiende lo que estoy diciendo, no entiende la palabra de Dios, ¿quién soy yo para sacar ese demonio? Que no es ningún demonio. Es un espíritu de parte de Dios que lo trajo. ¿Por qué? Para que Dios no quiere que entienda nada. ¿Por qué? Porque no es escogido. Ay. Pastor, entonces yo le pregunto, ¿está entendiendo algo? Y eso que está entendiendo, ¿lo está poniendo por obra? En usted hay fruto de santidad. En usted y en mí hay obediencia a la palabra, que hermano, el día que yo quebrante un mandamiento me duele hasta la médula. Usted es un escogido. Pero si usted es todo fresco y se cobija en una gracia barata de que Dios me escogió, pero yo hago lo que quiero. Es que el pastor es el cansón. El pastor no tiene tanta misericordia como la tiene Dios. El pastor no tiene nada de gracia. Él me regaña por los pecados que yo cometo, pero en cambio Dios me las pasa todas. Usted, hermano, no es elegido. No en santidad en usted, porque Dios no lo dijo. Pero si quiere saber si es elegido, venga y terminamos mejor. Amén. ¿Le gustó el primer punto? Vamos a hacer, tío, oramos. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.